bien, lo adelantábamos entonces. Lo tenemos al director, profesor también, Fabio de María, un amigo de la casa, vecino de acá de la radio, de mi casa, vecino y vecino del trabajo también, o sea, está cerquita a la esquina y también en el frente de su trabajo. Fabio, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Sí, vecinos de la radio, vecino del colegio, estamos en un lugar estratégico, diríamos. Hermoso este barrio. La verdad que sí. Yo no me canso de decirlo. Hermoso barrio. Lindos vecinos. Excepto acá al lado, pero el resto... No, la verdad que sí, un lugar hermoso. Todo lindo. Un lugar hermoso. Bueno, Fabio, preguntarte, ¿cómo arrancaste el ciclo lectivo en el IECA? Bueno, este año tenemos muchos cambios dispuestos a través del Ministerio de Educación de la provincia, en donde, tuvimos que empezar a hacer algunas reformas en lo que es, en este caso, la organización escolar. De lo que nosotros veníamos acostumbrados a cómo se manejaba el secundario el último tiempo, desde la última reforma que se había hecho allá por el 2012. Ahora en el 2025 aparece una nueva reforma educativa en el marco del Transformar Córdoba y en lo que el Ministerio ha denominado la Escuela Posible. Entonces, desde ese punto de vista, nos ha atravesado varios cambios de los cuales ya están llevándose adelante. ¿Son cambios sustanciales? ¿Se trata de cambios que se van a advertir notoriamente o son cambios por ahí medio superficiales, que son detallecitos? No, son cambios, en primera instancia, bastante interesantes y bien marcados. Por decirte uno que es lo que más, digamos, preocupación, podríamos decir, les trae a los chicos, es que ya no se aprueba más con 6, sino que se aprueba con 7, con el 70% de los contenidos y los aprendizajes que cada profe planifica dentro de su materia. Ese es uno de los cambios. No existe más el promedio de la primera etapa y la segunda etapa, sino que son un conjunto de notas parciales y que después el promedio final es el promedio anual a fin de año. Ajá. No es como antes que teníamos o recupero la primera o recupero la segunda. Claro, me fue bien en una o en otra. Claro, o tenía que tener aprobada obligatoriamente la segunda etapa para después poder promediarla con la primera y después ver si el promedio final me daba 6 o más de 6 y a partir de ahí saber si aprobaba o no una asignatura. Bueno, eso se dejó, cambió, diríamos. En cuanto a la asistencia, hoy la asistencia pasó a ser una condición indispensable para poder aprobar cualquier asignatura. Debe tener el 75% de asistencia a las clases de las materias y un tope máximo de inasistencias de 25, y donde ya no existen más las reincorporaciones, salvo situaciones muy, muy especiales, como son si un estudiante es deportista federado y participa de una selección de la provincia de Córdoba o de la nación, si por ejemplo hay algún estudiante que forma parte de alguna ONG humanitaria, en ese caso también tendría una situación, una condición especial. Los chicos que son artistas, que hoy hay artistas que son muy jóvenes y que están dentro de la escolaridad común y obligatoria, y ellos en ese caso también tendrían una atención especial, y los estudiantes que tengan enfermedades de largo tratamiento. Ellos son los que, en condiciones dadas, diríamos, y que el marco así lo demuestre, podrían llegar a tener más de 25 inasistencias. El estudiante que llega a la número 26, sí, los contenidos posteriores que se desarrollen a esa falta número 26, sí, deberían ser recuperados en la instancia de coloquio en diciembre. O sea, inmediatamente. No, sigue cursando el estudiante, sigue transitando, bien, sigue generando sus aprendizajes, va dando cuenta de todo ello, pero el sistema ya automáticamente lo envía a coloquios con una condición que se llama ahora estudiante con trayectoria escolar asistida, que es aquel estudiante que llega a la falta número 26 y que a partir de ahí tiene esa situación particular de cómo va a continuar transitando el colegio, y además de eso saber que va a haber los contenidos de las materias posteriores a esa fecha
van a ser recuperados en los coloquios. Claro, tal cual. Y yo, con lo último que me había quedado, por ejemplo, era que un alumno podía pasar de año con 3 materias previas. ¿Eso rige? Eso sigue vigente. Técnicamente serían 2 materias previas más una tercera materia que si bien para nosotros sería como una previa, el chico la puede transitar como tercera materia, como es una redundancia, pero es así, en donde cuando llega esta época de fines de marzo y principios de abril, los chicos que tienen 3 materias tienen que elegir una para transitarla como tercera. Y ese tránsito implica llevar adelante 2 trabajos prácticos de la primera etapa del año más 2 trabajos prácticos de la segunda etapa del año. Aprobando los trabajos prácticos, tiene que hacer una defensa de esos trabajos prácticos en diciembre. Entiendo yo y entendemos todos que aprovechar esta posibilidad es muy importante porque es una manera más accesible de poder aprobar esa asignatura, esa materia, y no tener que rendirla de punta a punta, suponete, en la instancia que llega de diciembre o febrero, las fechas habituales. Aunque claro, ahora también se incorporó abril. Antes era solamente para chicos de sexto o los que ya no estaban cursando más. Ahora un estudiante de segundo puede rendir una materia que tiene pendiente en las mesas de abril, como así también en las mesas especiales que también existían en septiembre, que siguen estando, pero que ya se abrió la posibilidad a que cualquier estudiante del colegio que adeude materias no solamente tenía diciembre y febrero, marzo, ¿no? Sino claro, que ahora tiene la posibilidad de rendir en abril y en septiembre, y bueno, el tradicional de julio, como siempre se hace. Estas nuevas disposiciones dependen del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. O sea, ¿no rige una ley nacional de educación que estos cambios se produzcan en todo el país? Generalmente está la reunión, diríamos, en donde todas las provincias acuerdan poder llevar adelante políticas educativas que sean comunes para la nación. Pero en el caso de Córdoba, siempre Córdoba ha sido como haciendo punta, diríamos, en lo que es en los criterios de educación, y en este caso el ministro Horacio Ferreira, que digamos es quien lleva adelante la gestión y quien propone todos estos cambios. Nosotros nos vemos directamente atravesados desde ese lugar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con Santa Fe? ¿Qué es lo que pasa con Buenos Aires? Cada provincia también tiene su autonomía, por lo tanto después, si bien se reúnen en el Consejo Federal de Educación, después cada provincia tiene la autonomía de ver cómo lo va llevando adelante. Bien. Preguntarte, Fabio, el tema de la repitencia de alumnos o alumnos repitentes. ¿Eso cómo rige? ¿Cómo venía anteriormente? ¿Hubo alguna modificación? Los alumnos, la repitencia en Córdoba sigue existiendo. Y de hecho, las escuelas nosotros tratamos de que los números sean los más bajos posibles desde el punto de vista de que esa trayectoria pueda tener una continuidad y que esa continuidad después se refleje a lo largo del transitar la escuela secundaria en un egresado efectivo de nuestra escuela. Que no solamente termine de cursar el sexto año, sino que también termine de rendir todas sus materias y tenga su título. No nos olvidemos que el único título oficial de educación es cuando vos terminás el secundario, ya no está más como antes el de la primaria. Entonces nosotros tenemos un cuidado especial, si se quiere, en el sentido de que trabajamos para que la situación de repitencia sea la menor posible. Con esto no quiere decir que uno no, o va a regalar materias, no, simplemente decir, bueno, ver cuáles son las dificultades que los chicos están teniendo y ver de qué manera nosotros podemos ayudar desde la escuela, los profes desde sus asignaturas, para lograr el aprendizaje que el chico necesita incorporar, que pueda dar cuenta de ello y que eso le permita aprobar la asignatura, la materia, y de esa manera poder pasar de año. Pero la repitencia sigue estando. Sigue estando y ocurre. Por ejemplo, el año pasado, cerrando el año pasado, más o menos, ¿cuántos alumnos repitentes? Y tuvimos alrededor de un 4%. Un 4%, sobre más o menos. Sobre alumnos. 410 alumnos. O sea, sería más o menos 13, 14 chicos. Siempre suele suceder que uno hace un análisis de la situación particular de cada uno de esos chicos, y a veces la repitencia no tiene que ver con una cuestión estrictamente académica, sino que hay otros factores que están alrededor de la situación que después influyen directamente en el desarrollo del chico adentro de la escuela. Muchas veces suelen ser
suele pasar que coincide que chicos que están así con materias que no están en condiciones de ser aprobadas también tienen mucha cantidad de faltas. Eso pasaba el año pasado. Este año ya la situación con el nuevo régimen académico y el tope máximo de 25 faltas, la situación va a ser totalmente distinta y nosotros entendemos que va a venir a mejorar esta cuestión de la cantidad de inasistencia con que las escuelas nos estábamos encontrando con nuestros estudiantes, que eran muchas inasistencias. Perdón, antes, si yo mal no recuerdo, ¿no eran 20 y después te reincorporaban con 5 más? Primero eran 15. Ah, eran 15. Después se te daba una reincorporación de 10. Ajá. Y, de acuerdo a la situación, otras 5 más. Era analizado, o sea, En no realidad, era inmediato. Claro, exactamente, hasta 30. Y después, si superaba las 30, vos tenías que elevar un informe a la inspección, y en donde la inspección hacía lo que se llama una reincorporación por vías de excepción, en donde la inspección te habilitaba a otorgarle más faltas, dependiendo obviamente de cada caso particular. Después, cuando aparece la ley de vulneración de derecho a la educación, todos los estudiantes tienen derecho a educarse, por lo tanto nadie podía quedar libre por falta, salvo situaciones extremas en donde inspección indicaba tal situación, diríamos, uno compartía con inspección la información y después se terminaba tomando la decisión que ya no se podía sostener más Claro. una situación como esa, ¿no? Exacto. Bueno, preguntarte, todas estas actualizaciones dentro del ámbito laboral tuyo, de ustedes, de los profes y demás, ¿no es como media tediosa decir, ya estamos acostumbrándonos a esto, ahora nos vuelven a cambiar? Que uno viéndolo de afuera, o sea, lo ve como decir, y bueno, es como que cada vez se están profesionalizando más el tema educativo y tal vez viene por ahí, o sea, como que van encontrando otros detalles que pueden mejorar esta cuestión, ¿no? Sí. Pero hay gente que aún, yo escucho hablarlo, y es como que siguen siendo defensores de la educación más básica, más tradicional, diríamos. Tradicionalista. En el mundo de la educación no hay un único método que sea exitoso, sino que yo creo que de cada una de esas formas se rescatan cosas totalmente positivas. Yo lo que creo que este cambio puntual que viene a plantearse ahora del nuevo régimen académico tiene que ver más con tratar de dar cuenta de aquellas necesidades que un egresado del secundario va a tener cuando salga y también en función de lo que demanda la sociedad en este momento. Porque yéndonos a los años anteriores, si nos fuéramos a nuestra época, Ignacio, sería muy distinto pensar en las necesidades sociales que había cuando nosotros nos egresamos del secundario, de las necesidades sociales que hay ahora, de las herramientas que los chicos necesitan tener incorporadas ahora, con las que tal vez nosotros teníamos que tener incorporadas en aquel momento. Al margen de que decir lo siguiente, hay cuestiones que no van a cambiar nunca, que tienen que ver con los buenos hábitos, las buenas costumbres. Eso siempre va a estar, el respeto, el compromiso, la puntualidad, la responsabilidad. Esas cuestiones no van a pasar nunca de moda y son aquellos valores que los chicos sí o sí tienen que llevarse del secundario. Claro. Y lo que yo entiendo ahora se está tratando de brindarle al estudiante aquellos aprendizajes que entienden en este caso los ministerios, en este caso el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el Consejo Federal de Educación de la Nación, que los estudiantes del nivel medio tienen que tener incorporado para poder continuar su vida de la mejor manera, ya sea llevando adelante estudios superiores o incorporándose al mundo del trabajo. Tal cual, tal cual. Bueno, hace un ratito mencionabas la matrícula que tuvo el IECA el año pasado, era de 400 y algo. ¿Cómo anduvieron este año? Este año, por suerte, pudimos aumentarla. Exactamente no podría decirte el número puntual, pero con una aproximación entre 424 y 427 chicos, porque se han dado algunas incorporaciones a último tiempo y están en esos números. Se sostiene siempre más o menos. Sí, pero se sostiene más o menos ese número y la verdad que para nosotros es gratificante, ya que la población o las familias que nos eligen son muchas y eso para nosotros es muy importante. Tal cual. ¿Y siempre con 2 modalidades, Fabio? Seguimos con 2 modalidades, economía de administración, que en los cuarto, quinto y sexto año tienen 2 divisiones, y en la modalidad de ciencias naturales, que tiene una sola división. Y que bueno, tenemos 3 divisiones por cada uno de los años. 3 en primero, 3 en segundo, tercero, cuarto. Todas tienen división A, B y C. ¿En qué momento elige la modalidad del alumno?
Es un momento temprano, diríamos, por la edad que tienen los chicos, pero ellos tienen que elegirlo cuando terminan el tercer año. Ahí tienen que elegir porque la escuela necesita organizarse, necesita saber con cuántos estudiantes va a tener cada una de las modalidades para después armar las divisiones. No obstante, podemos decir que puede suceder que un estudiante elija una modalidad, que la transite todo el año y después se dé cuenta que quiere para su futuro elegir una carrera o una profesión que tiene que ver con la otra modalidad, o que la otra modalidad tal vez lo acerque más a esa elección. El estudiante puede cambiarse de modalidad, en quinto año iniciaría el quinto año en la nueva modalidad y teniendo que rendir las equivalencias de las materias de la nueva modalidad que eligió, que fueron cursadas por los estudiantes en cuarto. Por ejemplo, si un chico de naturales cursa cuarto año de naturales y después se da cuenta que quiere estudiar economía de administración porque piensa continuar, digamos, su futuro por esa línea, ¿qué va a hacer? Se va a pasar a la modalidad de economía de administración y posteriormente va a tener que rendir las equivalencias de las materias de economía de administración que fueron cursadas en cuarto y que él no las cursó por haber hecho naturales en ese momento. Y también al revés. Claro, y también al revés. Por supuesto. Tal cual. Con este recorte que hubo en materia educativa por parte del gobierno nacional, ¿sentís que repercutió en algo acá en el IECA? ¿No han recibido, desde el gobierno de la provincia de Córdoba puntualmente, reciben alguna ayuda? Yo sé que vos estás en el enorme desafío de formar parte del secundario privado, como decimos todos, sí, ¿no? Del secundario privado. Exactamente. Y un verdadero desafío, más en los tiempos que corren, de sostener a la institución, si bien los profesores con el sueldo, pero hay un montón de gastos extra que es afrontado por el establecimiento, por la cooperadora en general. Exactamente. ¿La provincia sigue colaborando en este momento? La provincia, en primera instancia, lo que hace es entregar el subsidio a la cooperadora que tienen que ver con los sueldos, puntualmente de todos los que son docentes directivos, preceptores y personal administrativo, los cargos como, por ejemplo, laboratorio de informática, que está dentro de todo lo que es la parte pedagógica, diríamos. Sí. Eso cubre toda la provincia. Y después no se recibe otro monto de parte de la provincia. Sería el FODEMEP, que llega. Eso, claro, no participan ustedes. No, eso es para las escuelas oficiales. Tenés razón. Exactamente. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer algún tipo de modificación en cuanto a infraestructura, y tenemos la primera instancia, el primer camino es tratar de ver quiénes pueden colaborar con la institución como para darnos una mano con eso. La municipalidad, en ese sentido, cada vez que la convocamos por alguna necesidad puntual. Lo que sí hemos hecho en estos últimos tiempos tiene que ver con necesidades que van directamente a los estudiantes. Entonces siempre la municipalidad nos ha dado una mano, y este último tiempo hemos tenido la suerte que, estando Matías Bodenovich como legislador y siendo de nuestro pueblo, a través de una gestión ardua, intensa y constante, hemos podido conseguir 120 bancos para lo que son las aulas de lo que nosotros llamamos el ciclo orientado, que es cuarto, quinto y sexto, que sin miedo a equivocarte te digo, Ignacio, que muchos de los bancos que se reemplazaron eran de nuestra época. Sí, porque los veo. Entonces, bueno, tuvimos la suerte de conseguir a través de Matías esa gestión, se pudieron conseguir esos bancos. Pero después todo lo otro a nosotros se nos hace difícil y es mucho a pulmón, trabajo de la cooperadora, colaboración de los profes, colaboración a veces de empresa, colaboración de la municipalidad, y dentro de esa forma la vamos llevando. Bueno, claro que sí. Durísimo. ¿De Nación no? ¿De Nación no se recibe nada? De Nación recibimos el año pasado una computadora, una notebook, sí, puntualmente, para tareas administrativas que tiene que ver específicamente en el área de secretaría y dirección, y que está puntualmente para todo lo que es la parte de sueldos y ese tipo de cosas, y que están específicamente en el área de secretaría. Pero de Nación no hemos recibido nada. Sí, los chicos, por ejemplo, el año pasado tuvieron el voucher educativo que hizo el Ministerio de Capital Humano, y que bueno, eso la escuela va habilitando a medida que los estudiantes los van solicitando. Nosotros los vamos, en ese caso, dando lugar para que después las familias los reciban. O sea, los reciban en concepto de pago de... Técnicamente, claro, es para lo que sería el pago de la cuota. De la cuota de la matrícula. Exactamente. Claro, son vouchers que entrega el gobierno nacional, como becas. Exactamente, sí, lo entrega el gobierno nacional, en este caso el Ministerio de Capital Humano, y el año pasado
más o menos representaba lo que se recibía alrededor del 50-60% del valor de la cuota, un monto aproximado así. Bien. Sí, Bueno, sí, bien. por supuesto, Entonces, para la familia siempre sí, es beneficioso. Estamos hablando de una cuota que paga el En alumno. este momento de 40.000 pesos. 40.000 pesos. Fabio, y por ejemplo, mañana, si surge la posibilidad de un ministro, algún político, alguien que te dice, ¿qué le hace falta a la escuela? ¿En qué podemos colaborar? ¿Qué es lo más inmediato que harías en materia de, obviamente consultado con la cooperadora, con todos los miembros y demás? Eso se define por ese Claro. camino en primera instancia. ¿En qué coincidirían, por ejemplo? ¿Tienen algún tema de decir, tenemos esto pendiente y es medianamente urgente? En función de cómo uno va proyectando la escuela, que también tiene que ver con las matrículas de las escuelas primarias y demás, lo que nosotros pensamos es en cuestiones que tienen que ver de infraestructura edilicia. En primera instancia yo creo que tenemos la cuestión de la solución definitiva de lo que sería el techo del patio A, que le decimos nosotros, no el techo del patio en sí mismo, sino del sector A, de las partes de las aulas del sector A, del famoso techo serrucho que se llama Story, ese techo, y que bueno, el desgaste del tiempo ha hecho que la solución definitiva, habiéndola consultado en su momento cuando apenas ingresé a la dirección del colegio con el ingeniero Adrián Pagliano, ex alumno del colegio y digamos de nuestra edad, él dice que la forma definitiva sería hacerle un sobretecho de chapa a todo el sector A y de esa manera se solucionaría definitivamente cuestiones que tengan que ver con las filtraciones y el mismo movimiento que el techo tiene por los años que tiene y por las temperaturas, cuestiones que son técnicamente, en este caso, de construcción. Y después otras cuestiones, así pensando en la institución en su totalidad, y acá abarco al nivel primario y al jardín, la posibilidad a lo mejor de poder construir el jardín nuevo, para que nosotros no nos encontremos con aulas muy reducidas en el sector A, en donde los chicos están medio como ajustados. Entonces, de esa manera, si se pudiera hacer el jardín, se recuperaría para el nivel medio las 3 salitas de jardín que pasarían a ser aulas para el nivel medio, que son del tamaño tradicional de las aulas que tiene el colegio, y de esa manera podríamos estar como más cómodos, podríamos ampliar tal vez la sala de computación, que la sala de computación nos está quedando chica por la cantidad de chicos que tenemos en los cursos bajos, 27 por aula, 30 por aula, y no hay espacio suficiente para poder trabajar con todos los chicos. Si bien los equipos más o menos trabajando de a 2 por máquina, tenemos lo suficiente cantidad de equipos para poder trabajar, el espacio físico de la sala de computación está como muy ajustado. Así que si vos me decís como prioridades, tendría que ver con la infraestructura y sobre todo con lo edilicio. Vos decís el sector A es muy amplio, cobertura el sector A sería el edificio original. Claro, la parte más antigua del edificio. Ese es el sector A. Son muchos metros. Son muchos metros, un cuadrado bastante grande, amplio y sí, son muchos metros de cobertura. Sí, no quiero darte un número preciso, pero muchos metros. Son muchos metros. Sí, es una inversión importante. Exactamente. Tal cual. Fabio, ¿siguen utilizando como lugares auxiliares Banco Nación? Sí. ¿Algún otro lugar, otro espacio utilizan? En este momento estamos utilizando el ex Banco Nación, el Centro Municipal de Deportes. Otro lugar que acarrea los mismos problemas de techo. Claro, en ese sentido. Si bien ahora, por ejemplo, cada vez siempre aparece alguna cuestión en ese sentido, Cooperadora siempre va dando respuesta y eso se va solucionando cuando aparece. No es que vos decís, las aulas se están lloviendo todo el tiempo. No, a lo mejor te aparece una filtración por la pared o una gotera a lo mejor en alguna de las placas de Durlo que tiene adentro, que son solucionables, pero que siempre van a estar si no tiene un trato definitivo. Y sí, la municipalidad nos cede generosamente de lunes a jueves por la tarde, desde las 14 a las 18 horas, el predio del Centro Municipal de Deporte para llevar adelante las clases de educación física. Otras se hacen acá en el colegio y después cuando ya empieza a hacer un poco más de calor y las actividades propias de educación física cambian, solemos ir al corsódromo a trabajar también bajo la sombra. Así que entre esos espacios nos vamos manejando para poder dar respuesta
respuesta a las necesidades, en este caso, de la materia de educación física. Claro que sí. Bueno, Fabio, te pregunté de todo, no sé si hay algo más. ¿Vos tenías algo preparado como para decir, aprovecho a anunciar esto? No. No, puntualmente no. Con respecto a todos los cambios que se avecinaron y que nos están atravesando en este 2025, las familias ya fueron informadas, hemos enviado un videíto informativo con placas y con una voz en off que va contando todos estos cambios, y que después, cuando tengamos ya la primera reunión de trayectorias escolares de corte evaluativo allá por fines de abril o primera semana de mayo, todas las dudas que las familias puedan tener con respecto a ese videíto, que entendemos que fue bastante claro, pueden ser evacuadas en esa reunión. Y obviamente cualquier necesidad de alguna familia de la escuela que tenga para compartir con nosotros siempre tenemos las puertas abiertas y escuchamos y damos respuesta en función de nuestras posibilidades. Tal cual. Fabio, muchísimas gracias por venirte acá hasta la radio. Sabemos que estás trabajando, tenés mucho trabajo actualizando ahora todas estas cuestiones nuevas. Sí. Así que gracias y que tengas buen día. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por la invitación.